¿Quién es Gustavo Sancheta, el primer obispo del país que llega a ser juzgado por abuso sexual mientras vive en Santa Marta, la residencia del Papa en el Vaticano? Gustavo Sancheta nació en Rosario en 1964. A sus 27 años fue ordenado sacerdote y comenzó como vicario parroquial de la Catedral de Quilmes, con funciones también en el seminario. A los 34 años lo enviaron a estudiar teología a Roma. A su regreso comenzó con sus altos cargos. Fue nombrado subsecretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Argentina, que era encabezado por el entonces cardenal Bergoglio. Allí comenzaron sus primeras relaciones con quien es hoy el Papa Francisco. También fue secretario episcopal para la Universidad Católica Argentina, donde se cruzó con los más altos jerarcas de la Iglesia. Sus cargos económicos, los cuales tiene aún hoy, comenzaron cuando lo designaron encargado diocesano de Asuntos Económicos, apoderado general del Obispado de Quilmes y representante legal de todos los colegios de la diócesis de Quilmes. Ese cargo le valió las primeras denuncias. Lo acusaron de autoritario, de desmanejos económicos y de homofóbico por despedir a dos exalumnos. El obispo José Carlos Tisera lo intimó a reincorporarlos y le pidió la renuncia. Uno de los representantes del colegio, en el 2011, le hizo una denuncia ante la justicia y ante el entonces cardenal Bergoglio y lo acusó de, entre otras cosas, de autoritario, de querer despedirlo por oponerse a algunas de sus polémicas decisiones también. Por ejemplo, Espadafora aseguró que Sancheta no le perdonó que se opusiera a derivar fondos de la escuela, que era totalmente subvencionada por la provincia de Buenos Aires, hacia actividades diocesanas y pastorales cotidianas. También aseguró que no le perdonó que se opusiera a dejar de pagar el agua como lo hacían los otros colegios, ni tampoco que permitiera que se presione a alumnos por deber cuotas de los colegios. A la par de elevar la denuncia a Bergoglio, Espadafora también lo denunció ante la justicia de Berazategui por desmanejos administrativos. 12 años después, esa investigación continúa. Con más de 20 años en la diócesis de Quilmes, Sancheta no cultivó las mejores amistades y se fue acusado de autoritario y desmanejos económicos, las mismas denuncias que se repetirían en Orán. En 2013, Sancheta fue propuesto como obispo de Orán y fue una de las primeras designaciones del papado de Francisco. La noticia no cayó nada bien en Quilmes, donde en aquella diócesis había estado por más de 20 años. Por esto se juntaron firmas mediante la plataforma change.org en rechazo de su designación en el obispado de Orán. Laicos y docentes de dicha diócesis firmaron y se opusieron a su designación. La relación que Sancheta supo construir con el Papa Francisco es uno de los aspectos que llama la atención de este caso judicial. A pesar de las oposiciones que llegaban desde Quilmes, la designación de Sancheta en Orán llegó de todos modos y pudo comenzar su obispado con cierto protagonismo. Se presentaba como amigo del Papa y también como pastor de una diócesis necesitada. El único episodio que se le endilgó públicamente al obispado de Orán fue que se opuso a un control que se estaba haciendo allá por el año 2014 de antidroga de parte de la Gendarmería Nacional. Lo acusaron de que abusó de su investidura y que amenazó a los oficiales de denunciarlos a sus superiores. Mientras estuvo en Orán, también construyó un seminario por el cual recibió subvenciones del Estado provincial y por el cual también hay una investigación económica abierta. En julio del 2017, poco antes de irse, medió entre el gobierno de Urtubey y los bagalleros. En medio de ese protagonismo, Sancheta renunció y alegó problemas de salud y se dirigió hacia Corrientes, donde fue recibido por quien también lo había ordenado como obispo, Andrés Stanovnik. A pesar de su salida intempestiva y de que había alegado problemas de salud, unas semanas después se lo vio en una ceremonia en España y unos meses después fue designado como asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, APSA, la inmobiliaria del Vaticano, donde trabaja hasta hoy y donde reside en Santa Marta, la residencia del Papa en el Vaticano. En el 2018 estalló el escándalo mediante una investigación del diario El Tribuno que dio a conocer que en realidad el alejamiento de Sancheta en el obispado de Orán había sido por denuncias de 5 sacerdotes de su diócesis que lo acusaban de desmanejos económicos, abuso de poder
y abuso sexual a seminaristas. Uno de los 5 denunciantes fue el sacerdote Juan José Manzano. Sociópata, si te lo tengo que decir así, literalmente. Y que venía con algunas dificultades, con algunos problemas ya de abuso de poder y algunas cositas. Nos cae a nosotros, cuando nos damos cuenta, empezamos a querer informar de la cuestión por medio de algún obispo que nos ayuda, que lleva hasta la nunciatura. Y desde ahí se nos empiezan a pedir informes y vamos llevando. Y cuando ven que la cosa verdaderamente era grave, que había una cuestión que no se trata ni se soluciona fácilmente, el padre, su santidad lo llama y le dice, mira, estás enfermo. Estallado el escándalo, en el 2019 el Vaticano salió a dar su versión oficial. Alessandro Gisotti aseguró que nada se sabían de las denuncias sexuales cuando Sancheta llegó al Vaticano. La primera denuncia había sido por fotografías sexuales y la había hecho un laico. Ante el escándalo, el Papa explicó que ante esa primera denuncia, Sancheta se había defendido bien, él lo mandó a llamar al Vaticano, Sancheta se defendió bien y aseguró que le habían hackeado el teléfono. Ante la duda, dijo el sumo pontífice, lo dejé volver bajo seguimiento. Denuncia que se elevó ante la nunciatura y que también lo volvían a acusar de abuso de autoridad y también de desmanejos económicos, pero insistían en los abusos sexuales a seminaristas. Con esta última denuncia, explicó el Papa, le pidió la renuncia, pero aclaró que no se sabía nada de las denuncias de abusos sexuales, sino alguna mala relación con el clero.